apoyado al actual presidente en su carrera, lo respeto profundamente y el cambio climático es real, así cerremos la vista y así el creamos que señor es una Trump diga que invención. no. Exacto, así. Hay un llamado en muchas partes del mundo a ser vegetarianos, definitivamente a olvidarnos de la carne. Sin embargo, buenas para todos y todas. Gracias por estar acá. Gracias por seguirnos, por preferirnos y por seguir recomendando este canal. Hoy en Mujer Poder tenemos a una mujer a quien, bueno, hace muchos años conocí, tal vez incluso estando en la universidad, en la academia. Yo todavía era estudiante, ya entenderán, hace un par de añitos. Y bueno, pues ella la verdad es que ha logrado muchas cosas, entre esas ser seleccionada entre las 100 mujeres más influyentes, no de Colombia, no de Latinoamérica, sino del mundo. Además de esto, pues dicta conferencias, obviamente ha estado en el mundo de la academia una parte importante de su vida, es directora o rectora mejor de la Universidad de AN, bióloga colombiana, egresada también de la Javeriana, con una maestría en estudios latinoamericanos, énfasis en todo el tema de conservación, desarrollo tropical en la Universidad de la Florida. Y la verdad es que hoy nos place mucho tenerla acá en nuestro canal. Hace mucho tiempo la queríamos acá, mi querida Brigitte Baptiste, que además está estrenando libro. Gracias, Brigitte. y no lo puse aquí encima de la mesa, María Camila, ¿cómo estás? Muy bien, qué rico tenerla, qué dicha. Hace mucho tiempo no conversábamos. Hacía rato, te agradezco esta invitación y bueno, no, a disposición. Hola, uno cuando se pregunta a qué horas le queda tiempo a Brigitte para hacer tanta vaina, la verdad, pues no tengo todavía la respuesta. ¿En qué momento escribe este último libro que, entre otras cosas, me llama mucho la atención? Su nombre, Transecología. Me llegó con varios libros y de inmediato dije, ok, ¿esto qué es? ¿Qué significa? Transecología. Hace parte de 7 ensayos importantes, reveladores, de los cambios que estamos experimentando en el mundo, ¿no? Exterior. Cuéntenos un poco sobre este libro. Bueno, es una deuda que yo tenía conmigo misma, sobre todo, y con muchas de las personas con las que controvierto en las redes sociales, en los medios de comunicación, obviamente en la academia y con las empresas y con la gente que interactúo. ¿Qué piensa Brigitte sobre el medio ambiente realmente? Porque como que participa en los debates con una visión muy particular que no acabamos de entender. Entonces siempre tenía como esa pregunta detrás. Y Diana Calderón, colega tuya, en el libro previo que desarrolló, El mundo según Brigitte, muy honrada por ese título, me picó la lengua. Me dijo, bueno, pero tiene que hablar, tiene que escribir, tiene que decir lo que está pensando. Y pues finalmente me senté y lo hice con apoyo de Planeta, después de también varios años de comprometer ese libro con ellos. Y es un libro que, como bien dices, habla desde las transformaciones. Yo creo que el prefijo trans se usa de muchísimas maneras, ¿no? De transición, transformación, obviamente transgénero, pero busca ante todo decirle a las personas, a la gente interesada en lo que está pasando en el mundo, cuál es la perspectiva contemporánea de una bióloga que ha trabajado en ecología. Y ahí están esos 7 ensayos y si quieres ahora hablamos de lo que está en alguno de ellos. Sí, sí, de hecho, precisamente quiero preguntarle por un término que me encontré y es el término de ecología queer, Queer. ecología queer. ¿Qué significa la ecología queer y cómo la podemos ver nosotros?
Bueno, el tema de ecología queer ya tiene un poco más de tiempo. Vengo trabajándolo hace unos 10, 15 años. Ujú. Eh, Proviene de los estudios culturales y las teorías literarias en los cuales lo queer hace alusión pues a lo raro, y a lo raro en términos de género, en términos de identidad sexual, Ujú. y sobre todo lo que dirían hace 40 años en los Estados Unidos y en Europa, una visión torcida, gay de la realidad, que básicamente lo que reconoce es que hay una manera de ver y participar en el mundo distinta, que proviene de lo que hoy llamamos la cultura Ok. LGBTIQ, que pues, y todo eso es queer, todas somos chuecas, todas somos torcidas, todas somos raras, pero eso nunca se había, digamos, trabajado desde las ciencias biológicas. Nunca nadie había pensado que de golpe eso que llamamos naturaleza Ujú. también tiene su lado torcido. Ujú. Y eso es lo que hace una autora, Joan Rougarden, al principio de este siglo, en el que identifica que pues, las aves, los reptiles, las plantas, todos los seres vivos tienen variantes importantes de identidad, de género, de comportamiento sexual y de estructuras de cuidado, que no hay una sola manera de manifestarse en el mundo, y que por tanto, pues los seres humanos también tenemos digamos, la posibilidad y la capacidad de habitar de una manera chueca el ecosistema. Ok. A través de estos ensayos, tal vez llega, o se puede, el lector puede llegar a una conclusión de cómo llegamos a no extinguirnos. Bueno, yo tengo esa perspectiva optimista, pero digamos, el precio de no extinguirnos, como lo ha sido a lo largo de la evolución humana, ojalá que hayan leído a Yuval Harari, ha sido el de aceptar que tenemos que convertirnos en otra forma humana, nos tenemos que transformar también. Si hace 1000 años las personas vivían 35 y 40, esa era la expectativa de vida, hoy vivimos 80, pues tenemos que responder por esos años adicionales y definir qué clase de humanos venimos siendo. Y en un mundo que ha cambiado continuamente, pues los seres humanos cambiamos con el mundo, a veces sin darnos mucha cuenta. La tecnología nos hace cambiar tremendamente, y hoy en día tenemos unas propuestas, digamos, de unas posibilidades de usar la tecnología eh, para transformarnos en seres más productivos, en seres más felices, en seres que gozan más del mundo, que pueden cuidar del mundo también de otra manera. Entonces, no nos vamos a extinguir, pero sí vamos a tener que seguir cambiando. Y ese cambio es el que a veces nos da un poco de susto. Nos dicen, uy, pero Ujú. qué tal que yo no me guste en el futuro? Entonces, ahí viene un poco mi experiencia personal, la experiencia como una mujer transgénero que dice, sí, todos probablemente tengamos que transitar como humanidad hacia otro mundo distinto. Ujú. Puede que no les guste a las personas que vean ese tránsito como algo terrible, pero hay muchas formas de transitar, hay muchas maneras de entender el cambio. Y ahí están los 7 ensayos, es decir, sí, mire todas las perspectivas, mire todo lo que la gente está pensando sobre cómo vivir el cambio. Y eso a mí me encanta planteárselo a los jóvenes, a todo el mundo, porque abre infinidad de caminos, infinidad de posibilidades para continuar habitando la Tierra. ¿Y cómo se plantea ese cambio de una manera respetuosa en un mundo en donde todavía hay, la gente está muy cerrada a ese cambio y está muy cerrada a ver
formas distintas de habitar este mundo, ¿verdad? ¿Cómo se hace con ese respeto y con ese amor por todas las formas de vida? Pues lo primero es, yo creo, tomar conciencia de que ese cambio se está produciendo frente a nuestros ojos y no estamos siendo capaces de prevenirlo o de evitarlo. El cambio climático es real, así cerremos la vista y Así el creamos que señor es una Trump diga que invención. no. Exacto, así. Y va más allá del negacionismo. Yo creo que hay personajes como Trump dicen que no hay cambio climático, es porque aceptarlo implica una transformación de sus actividades económicas que no está dispuesto a aceptar. Entonces, no solamente que sea negacionista, sino que es temerario, es reticente a él como persona cambiar su posición en el mundo, pero eso lo va a resolver el mundo, eso no, el problema del negacionismo lo va a resolver el cambio climático, cuando ya sea absolutamente devastador y no haya manera de escondernos en ninguna parte. Entonces, como te digo, lo primero es la evidencia de que todos cambiamos y yo no entiendo por qué es tan difícil hacer conciencia del cambio cuando uno habla con los abuelos y las abuelas y le cuentan cómo era la vida en los años 50 en Bogotá, en Barranquilla o en cualquier país del mundo y cómo vivimos hoy en día, cómo viven los jóvenes. Uno Distintísimo. siempre dice, no, es que en mis tiempos, pero claro, es que mis tiempos fueron otros y el mundo ha cambiado a una velocidad impresionante. Entonces, hay que dar razón del cambio, habitar el cambio, identificar las cosas que nos permiten adaptarnos a ese cambio y que también, como somos humanos creativos, donde podemos operar con nuestro talento, con nuestro ingenio para dirigir el cambio, en esta hecatombe ecológica de extinciones de especies, de destrucción de selvas, donde podemos de manera ingeniosa decir, esto es lo que hay que hacer, que yo creo que es mucho de lo que nos hace falta. Fíjate, tal vez en esa cantidad de disputas que hay hoy en día sobre la necesidad de grandes reformas. Aquí en este país estamos viviendo al minuto la discusión sobre las reformas que requiere la sociedad. Y las reformas creo que son necesarias. Nadie controvierte la urgencia de abordar la injusticia social, de abordar los riesgos ambientales, de abordar la inequidad, pero no son creativas. Las soluciones que estamos planteando son soluciones de hace 40 años, de hace 30, que no consideran realmente los escenarios contemporáneos y los escenarios que implica la trayectoria hacia donde nos vamos dirigiendo. Entonces, queremos cambiar, pero no sabemos muy bien cómo ni para dónde. Ok. Ya vamos a ir a un ejemplo de uno de esos ensayos, pero antes oyéndola, tal vez la oigo pues muy optimista sobre lo que va a pasar. ¿No le aterra el futuro en 10 años, tal vez, en 15? Para sus hijas, por ejemplo, de lo que les estamos dejando, que además son cada vez más críticas las nuevas generaciones y cada vez nos están diciendo, hombre, esto no se hace, esto sí se hace, esto hay que cuidar más, son mucho más conscientes del planeta en el que habitamos y nos dan lecciones todos los días. Sí, sí, por fortuna. Y bueno, mis hijas ya tienen 23 y 21 años, ya son mujeres hechas y derechas. Ya Grandes, estamos sí. pensando es en los que están naciendo en estos días. Sí, de acuerdo. Todos los Ay, niños están sus dos ahí chiquitos. están, estamos en familia Sí. jugando a ser queer, todas. Con Adriana, su esposa, ahí estaban. Ahí está Adriana, están Candelaria y Juana Pasión
Buena eh, paz. que son mujeres extremadamente creativas. Digamos, yo creo que lo que hemos hecho en términos educativos con muchas de las nuevas generaciones es llevarlas hacia el arte, hacia el pensamiento creativo, con una visión crítica, pero muy responsable de sí mismas, para que encuentren el camino. Es que yo creo que uno de los problemas que vivimos hoy en día es que quienes causamos los problemas creemos tener la solución. Y entonces estamos todo el día predicando, dando cantaleta, hay que prohibir el petróleo, hay que prohibir el plástico, hay que volvernos vegetarianos, hay que la cantaleta. Y resulta que los jóvenes que están naciendo o que están llegando a los 10, 12, 15 años, tienen una percepción del mundo muy particular. Y igual que nuestras generaciones, no les gusta que le digan qué es lo que tienen que hacer. Sí, Lo sí. que ellos quieren es encontrar sus propias soluciones, sus propios caminos. Y a mí me parece que eso es un gesto tremendo de respeto que tenemos que hacer, sobre todo las personas que somos más demócratas, y decir, claro, eh, no podemos seguir contaminando el mundo, no podemos seguir destruyendo la biodiversidad, eh, tenemos que construir justicia social, pero nosotros no lo logramos. Yo tengo 61 años, yo trato de hacer lo que puedo, pero claramente el reto de las nuevas generaciones es abordar esos temas de una manera novedosa. Tal vez de alguna manera indirecta sus hijas contribuyeron a algo de estos 7 ensayos. Ah, sí, por supuesto. Sí. A ellas está dedicado sobre todo el capítulo, el primero, el de los feminismos. Porque yo sí creo que la gran revolución en la historia de la especie humana no ha sido ni el fuego, ni la industrialización, ni la electricidad, ni la agricultura. La gran revolución de la humanidad es el feminismo, porque por primera vez en la historia eh, una especie es capaz de replantearse la distribución de las tareas biológicas. Y eso lo inician las mujeres en los años 50 en Occidente y seguramente en otras culturas también. Las mujeres piensan sobre su rol y sobre qué significa tener género o unos ciertos comportamientos sexuales o unas ciertas afiliaciones para cuidar a los demás. Entonces yo sí veo en mis hijas la manifestación de la liberación de las tareas, de las obligaciones biológicas que se habían impuesto en las mujeres en el siglo XX y durante milenios de años antes. Entonces, esto me da mucho optimismo y apenas estamos viendo los frutos de esa gran revolución feminista, apenas estamos atestiguando la presencia potente y masiva de lo femenino en el mundo. Y yo creo que yo soy parte de ese resultado, de la historia de la feminización de la especie humana en el sentido más amplio posible, en el sentido cultural, pero también en el sentido identitario, en el sentido de que nos negamos a que la biología mande sobre nosotras. Que si usted pudiera tal vez, y sin ánimo de hacer spoiler, porque hay que leer estos ensayos y este libro en su totalidad, pero si tal vez, o mejor, le voy a preguntar, ¿qué le ha dicho la gente? ¿Qué le queda a la gente después de leer este libro? Le queda la cabeza revuelta. Bastante. Eso es como si tengo que volver a leer, quiero hablar con usted, yo quiero entender muy bien por qué revuelve feminismos con identidades indígenas, con ciencia moderna, pero también con espiritualidad y con tecnología y cibernética, y cómo eso es ecología, además, porque la gente decía, tal vez la reacción más genuina y más espontánea que he tenido es, yo pensé que la ecología era la forma de aproximarnos a la fauna y a la flora. A la naturaleza, A la tal vez, sí, naturaleza, sí, exacto. sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí. Entonces yo digo sí, pero lo que pasa es que la naturaleza incluye los teléfonos inteligentes. No solamente habla de las dantas y de los bagres
y de las ceibas, sino habla de la presencia física de un mundo transformado. Entonces, la ecología tiene la tarea de no solo explicar ese mundo cambiante de relaciones, sino de guiar el experimento que representa nuestra existencia. Entonces, yo como ecóloga tengo que estar continuamente pensando qué significa que haya inteligencia artificial entre los humanos y si eso es bueno o malo para la fauna silvestre, para los ríos y para mis hijas. Y por eso es transecología. Claro, y toca también el tema de la transición energética, ¿no? Que ese ha sido un tema pues que Por también, supuesto. del cual usted ha hablado desde hace un tiempo largo, y cómo la vida nos lleva a entrar en esas transiciones energéticas y qué va a pasar, ¿no? Después, que hablando de lo que hay hoy en el tema energético en Colombia, ¿cómo ve de lo que escribe allí en su ensayo de temas de transición energética lo que hay hoy? Pues indudablemente tenemos que sustituir los combustibles fósiles. Eso todos somos conscientes. Hay personas que dicen que no, que esa no es la causa del calentamiento, pero tarde o temprano vamos a salir del petróleo como principal fuente de movilidad y de todo, ¿no? Porque hay petróleo en los fertilizantes, en la ropa, en el maquillaje, en las drogas, en todo. Pero no tenemos un sustituto que sea suficientemente robusto para que la humanidad no colapse en esa transición, en ese cambio de fuentes energéticas. No podemos cortar el carbón, cortar el petróleo, cortar el gas y saltar directamente a las energías llamadas renovables, además porque la eólica, la solar, igual necesitan grandes cantidades de materias primas minerales, necesitamos hacer minería a gran escala, necesitamos seguir transformando el mundo. Entonces, eso hay que calibrarlo muy bien. Y por eso la palabra transición es tan importante hoy en día, no solamente en energía, sino en temas culturales, en temas de urbanismo, en esta polémica que tenemos sobre Bogotá y si sigue creciendo o no sigue creciendo. Porque, claro, uno quisiera vivir en un mundo ideal, pero en el mundo ideal, primero, ¿de quién? Y segundo, ¿cuándo? Y cómo tejemos esa transformación. Sí. Entonces, claramente una transición energética y justa tiene que ser justa para todo el mundo, tiene que permitir la descarbonización paulatina, tiene que permitir la innovación, la adopción de la innovación, y no puede ser más costosa de lo que estamos en capacidad de invertir, porque entonces estamos replicando el problema de la deuda, nos estamos endeudando nuevamente al futuro. Y un ejemplo sencillo y casero, si me dicen, ponga paneles solares en su casa en Bogotá. Yo hago las cuentas. Allá iba para que me diera ejemplos básicos de este tema en el hogar diario, ¿no? Sí, y yo creo que todo el mundo, eso es lo que quiere, dígame, ¿qué tengo que hacer yo? Sí. Entonces, en Bogotá, yo en mi casa recojo agua de lluvia y reciclo agua para las cisternas y ojalá con el tiempo pueda filtrarla y consumirla, aunque no es legal. Pero digamos, el manejo del agua es algo que se puede hacer y estamos en mora de hacerlo en Bogotá para afrontar un poco la escasez de agua que tenemos. Okay. Pero con la energía, con la luz, uno puede generar energía, claro. Compro 20 millones de pesos de paneles solares y comienzo a generar mi propia energía. Pero esa inversión que yo voy a hacer solo se va a pagar en 10 o 15 años. Es muy costosa en términos financieros. Entonces, mejor uso ese dinero en sembrar árboles o en otros frentes de sostenibilidad
y pongo un calentador térmico para ahorrar gas y para calentar el agua de manera más económica. Entonces, el dinero ecológicamente hablando nos permite hacer muchas cosas y las decisiones eficientes con el dinero son importantes. No es que haya que pagar la transición a todo costo hoy, porque siempre hay otras posibilidades con ese mismo dinero. Entonces, yo también tengo una pequeña reserva en Puerto Carreño. En Puerto Carreño, poner paneles solares es la mejor opción, porque si no, tengo que comprar energía derivada del diésel a un costo altísimo, tengo que comprar energía que no hay interconectada, entonces tengo que llevar una planta, en fin, es muy costosa. Entonces, allá sí vale la pena y sí tiene sentido que todo el mundo tenga acceso a paneles solares. Ya, sí, Y no en su así, casa en Bogotá, en mi digamos. casa en Bogotá no tiene Sí, sentido hacerlo. sí, ya entendemos. ¿Alguna otra manera de cómo usted tal vez ha transformado su forma de consumir, de consumo? Sí, por ejemplo, sabiendo que una de las fuerzas deforestadoras y destructoras de la Amazonia es la ganadería, es el acaparamiento de tierras para ganadería. Soy muy cuidadosa en dónde compro carne y qué carne consumo. Hay un llamado en muchas partes del mundo a ser vegetarianos, definitivamente a olvidarnos de la carne. Sí. Sin embargo, Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. si uno consume carne certificada o carne amigable con la biodiversidad, sabe que el productor ganadero está usando esos recursos para proteger las rondas de los ríos, que está reforestando, que está protegiendo la biodiversidad que convive con el ganado. Entonces, esa carne me interesa fomentarla. ¿Y eso cómo se sabe? Perdón, ¿cómo la Claro. uso? Entonces, hay algunas, todavía es muy poco lo que hay, pero cuando uno va a los supermercados, hay carnes que tienen sellos de calidad y sellos amigables con el medio ambiente. Entonces, claro, le toca a uno gastarse un poquito más de tiempo y de plata para garantizar que sus consumos no están vinculados con la deforestación. En la carnicería del barrio, en la carnicería de la plaza, yo pregunto, Difícil. ¿y esta carne de dónde viene? Me dicen, del llano. Del llano quiere decir del Parque Nacional Natural Chiribiquete, seguramente. Ahora, lo que pasa es que tener esa información cuesta, no todo el mundo lo pregunta, pero poco a poco los consumos, sobre todo algunos que son más estratégicos que otros, sí pueden llevar a una modificación de las formas de producir. ¿Qué tal que, digamos, boicoteemos el consumo de carne a menos que sepamos de dónde viene o en qué condiciones están siendo criadas esas vacas? La gente ya no compra huevos o pollo que provenga de jaulas con maltrato animal, o mucha gente no lo compra. Compramos, Incluso más gente está buscando el pollo campesino. exacto, queremos pollo campesino que haya sido criado en libertad, pollos felices, gallinas felices, huevos de gallina feliz. Y uno sí pregunta, y eso sí existe, y el productor está obligado a decirlo. Y hoy en día que tenemos redes sociales podemos verificar todo. Podemos decir, a mí me dijeron que estos huevos provenían de una granja donde tratan bien a las gallinitas. Y yo verifico, sí, tienen razón, entonces me voy por ese lado. Eso en una economía de mercado, donde uno tiene las posibilidades de seleccionar ciertas cosas y todo. No todo el mundo tiene esa ventana de consumo. Pero algo que, por ejemplo, mis hijas sí cuestionan todo el tiempo es el tema del desperdicio. Pero, a ver, la cantidad de comida que se desperdicia, de ropa que no se usa, de tiempo que se despilfarra, en fin, el botar energía, capacidad,
información, materia, es uno de los factores de insostenibilidad más grandes. Entonces, Candelaria me dice, no, pero yo no necesito más zapatos, yo ya tengo 3 pares de zapatos y los que me gustan, y con eso voy a la universidad, con eso voy al campo, con eso cumplo con lo que yo quiero hacer. Entonces, no me hagan comprar más zapatos, no me regalen más zapatos. Yo no lo... Esa es una decisión de austeridad y de conciencia de consumo que en muchos jóvenes estamos viendo cada vez, la moda circular. La gente dice, aquí en mi universidad cada vez más los chicos, las chicas y les chiques, porque también aquí sí hay tercer género y cuarto y quinto y sexto, Sí. se visten de retazos, de intercambios de ropa reciclada o nuevos diseños con upcycling, como llaman en inglés. Y uno va viendo esa creatividad aplicada y a mí me parece fabuloso. A mí me encanta la ropa de segunda y siempre que viajo estoy atenta a las tiendas de segunda y compro 2 o 3 cosas. Pero ¿Y por saca ejemplo, usted y regala? eso me ¿Ve? cuesta porque soy muy apegada, entonces en mi closet todo me parece importante, pero sí saco y ante la mirada escrutadora de mi familia, entonces saco y regalo. Saca y regala, sí. Sí. Vea, sus estudiantes, como, bueno, ya lleva unos años usted en esta universidad, pero por ejemplo, me imagino que se le acercan cada vez que hay algo, por ejemplo, cuando la nombraron en la BBC dentro de estas personas de mujeres 100 más influyentes, se le acercan sus estudiantes, que le dicen cuando tiene este tipo de publicaciones, este libro, cómo son esos acercamientos con la gente y los estudiantes en la universidad. Pues yo quisiera tener más cercanía con mis estudiantes. A veces son muy temerosos porque la figura de la rectora se ve como distante. Bueno, además tampoco soy extremadamente viajera y estoy en eventos, estoy por fuera, entonces Sí, hace mucha cosa. hago demasiadas cosas. Pero cuando estoy aquí, la gente es extremadamente querida, voy a decirlo. Y siempre buscando un ratico para tomarse la foto con la rectora y para preguntarle algo sobre sus trabajos. Yo casi no puedo bajar a la cafetería de la universidad porque todos los estudiantes los profesores les ponen trabajos y todos me quieren entrevistar para su trabajo. Entonces, tendría que estar toda una tarde entrevistada para las tareas de los profes, lo cual me encanta, me parece muy, muy grato. Pero entonces me escriben por WhatsApp. Mi número lo tienen media humanidad. Entonces, todo el tiempo estoy interactuando con estudiantes, profesores, con la comunidad EANista y hacia afuera a través del WhatsApp. Es decir, ahí ya soy bastante cyborg, que es una de las premisas de mi libro. Exactamente, exactamente. ¿Cómo hace usted para optimizar, por ejemplo, su tiempo? ¿Usa inteligencia artificial? ¿Qué tanto, Brigitte, usa la inteligencia artificial? Bastante y de manera muy, diría, muy ineficiente, a pesar de que aquí en la universidad ya es de uso cotidiano y la aceptamos y le damos la bienvenida, porque sabemos que quien no conozca y sepa manejar la inteligencia artificial es quien no va a conseguir oportunidades, no de empleo, porque nosotros no promovemos el empleo, pero de trabajo y no se va a poder posicionar bien en el mundo. Yo la utilizo mucho para el diseño de mis charlas. Estoy diseñando un curso de ecología para todo el mundo en los próximos semestres y está todo diseñado con inteligencia artificial, tanto gráfica como de texto. Es un instrumento espectacular para revisar documentos, sintetizar ideas, siempre y cuando haya un diálogo, siempre y cuando nada se tome textual, porque hay que verificar todo, porque uno sí tiene que estar
Digamos, uno sí tiene que saber para poder utilizar la inteligencia Claro, artificial. si no sabe, queda, si no, Queda es como un tenaz. cuero, porque empieza uno a repetir, Sí. pues, lo mismo que le pasaba a uno cuando copiaba un examen y el profesor le decía, ¿y usted de dónde sacó esto? Y uno quedaba en blanco porque lo cogían en la trampita. De Bueno, acuerdo. yo no hice trampa, pero... Pero vio de pronto ahí Vi. vio trampitas. Quisiera preguntarle de los 7 ensayos, ¿cuál es, tal vez no su preferido, porque no me gusta usar la palabra preferido, pero sí tal vez con el que más se identifica o el que más le costó? Y que tal vez los que más cuestan son los que más, tal vez uno dice, uff, esto me costó y me identifico más. Pues el que más me costó fue el de ecología política, es decir, Mm. cómo en la vida contemporánea hay lecturas de lo ecológico que que se reconocen como muy funcionales a ciertos discursos políticos, lo cual está muy bien porque la ciencia es siempre contextual, es política. Ujú. Pero a mí me cuesta reconocer que haya una ecología política, que es lo que muchos de mis colegas pretenden, y sobre todo en estos últimos días de debates ambientales, la gente dice, es que la ecología política nos dice que tal, tal, tal. Yo digo, no, esa es tu vinculación política a un discurso ecológico. No es todos tenemos una manera de entender el mundo. Entonces ese capítulo me costó mucho para enriquecer la visión de lo político en la ecología, sabiendo que hay toda una corriente desde hace más de 30, 40 años que digamos que se ha apropiado de la idea de la ecología como una fuente de reivindicación de equidad y de justicia social. Ujú. Pero no me siento muy identificada con ese. Ese es parte del debate y de la adrenalina Ok, diaria. ok. Me gusta más el ensayo de cierre sobre las identidades cyborg, sobre las transformaciones profundas de lo identitario, que es donde yo veo a mi cuerpo siempre en juego. Ok, Cómo, cómo queremos ser en el futuro. ok. Y qué elementos tenemos para discutir eso. Y es un ensayo que, digamos, inicio con una imagen de mi mamá en la unidad de cuidados intensivos. Ella falleció hace 3 años, tuvo unos últimos años muy duros, porque era diabética, eh, y mi mamá pasó mucho tiempo en las unidades de cuidado intensivo, y entonces era como expandir la vida a través de la máquina. A veces estaba hasta 2 meses en coma y volvía y se recuperaba y habitaba el mundo y volvía y desaparecía, como que extendió artificiosamente su vida. Y ese es el método que vamos a utilizar seguramente para colonizar otros planetas, ¿no? Enchufarnos a una UCI y Ujú. despertarnos 6 meses, 1 año, 2 años después en el otro extremo no del universo, pero pues de la galaxia por lo menos. Ujú. Entonces ahí hay preguntas muy profundas sobre el significado del orgánico, el significado de la conciencia, el significado de las relaciones con la tecnología, Ujú. en fin, que yo creo que son cuestiones que a nuestros jóvenes y las nuevas generaciones les llaman muchísimo la atención. Ujú. Cuando criticamos a los niños que porque están todo el tiempo en la pantalla, Pegados. pegados y ay, pero claro que tienen que estar pegados a la pantalla. Ese es un órgano que están aprendiendo a manejar. Tienen que estar jugando todo el tiempo con él. No es una adicción, es una oportunidad infinita que están desarrollando y la mente está conectándose con con una serie de posibilidades de las cuales los viejos y las viejas no tenemos cómo
reportar. Entonces, Sí, a mí no me preocupa que los niños estén conectados ahí, me preocupa que no tengan amor, que no tengan afecto, que no salgan al parque, claro, pero que usen la tecnología masivamente o para jugar o para tener redes y amiguitos y amiguitas en África o en Rusia, eso es fundamental. Entonces, sí, estos niños y niñas que están usando las redes sociales y la tecnología para mil cosas que no nos imaginamos además, eh, eso me parece una oportunidad y un proceso fundamental. claro, ahí el tema es cómo se usa y pues por supuesto, pues entre cada vez que pasa el tiempo y estamos viendo las nuevas tecnologías, miramos y vemos cómo se usa de una buena manera o de una mala manera. Y entonces, por ejemplo, Claro. para estafar, para, ¿no? Hay de las Para malas formas. acosar, para ejercer violencias, pero, Exacto. pero también, digamos, estamos Todo. entrenándonos Sí, para ser mejores personas usando la tecnología. ¿No? sí. Por eso yo tengo un dilema con esta red X, Ujú, porque yo empecé, fui de las primeras que creé una cuenta, cuando se llamaba Twitter, me parecía un reto espectacular interactuar con personas del mundo con 140 caracteres, eso era como hacer poesía, entonces me ujú, concentraba en la elección de las palabras. Luego se fue deteriorando y sobre todo se fue deteriorando el uso de la red. Y hoy en día me parece prácticamente inútil. Y pasé muchos años haciendo pedagogía en la red, con una paciencia infinita, diciendo, no, pues imagínense la posibilidad de tener un debate con cualquier persona del planeta, independientemente de su jerarquía, de su modo de pensar, de su edad. Eso es un privilegio. sí. Eh, pero luego las redes se las fue tomando el mercadeo político, y hoy en día creo que esa red en particular ya no sirve. Mm, Pero eso no quiere decir que las tecnologías digitales no sean fundamentales en la construcción de trabajo en equipo. Es decir, no hubiéramos tenido vacuna contra el COVID a tiempo de no haber sido por la capacidad de comunicarnos rápidamente eh, ujú, a través del espacio, del ciberespacio. ujú. Eh, y yo veo a la gente usar las redes de maneras creativas infinitas. Lo que pasa es que también queremos que la gente o las nuevas generaciones usan las redes de acuerdo a como nosotros nos parece que hay que usarlas. Y resulta que no, que ellos van a encontrar maneras emergentes, nos van a sorprender con los usos de las redes. Ujú, Y, ujú, digamos, ese es el espacio de esperanza que a mí me gusta muchísimo y ujú. en el que de hecho, yo tengo fe en las sorpresas. Eh, Ya, Porque ya. yo sí veo que la gente sigue descubriendo cosas chéveres, que sigue siendo creativa, que sigue proponiendo respuestas a las crisis. Lo que pasa es que no son las que nosotros eh, hubiésemos sido capaces de producir. ¿Qué hacer, Brigitte, con el hate, con las malas intenciones de la gente que salen a la luz a través de la tecnología y a través de las redes sociales y a través de, pues que además, pues, claro, las mujeres trans, las mujeres en general, los hombres que muestran algo de afecto, en fin, una cantidad de cosas que vemos todos los días, pero pues, ¿qué hacer? ¿Cómo combatir ese mal? Pues yo creo que lo que estamos viendo es algo que ha existido siempre, digamos, solo que no teníamos conciencia de ello. Nos impresiona ver lo malos humanos que hemos sido a Mm, través de la historia. Mm, Porque, queramos o no, nuestra experiencia de vida había sido muy parroquial, había sido relativamente protegida. ujú, Y eso que sabemos que los abusos sexuales, por ejemplo, casi siempre provienen del entorno inmediato y del entorno cercano. Pero bueno,
lo que estamos es haciendo visible esa condición humana a veces tan deplorable. Eso solamente se puede afrontar pues con amor, con capacidad pedagógica, con capacidad creativa, con mucha paciencia. Y por supuesto, hay días en que uno ya al mensaje número 100 de odio dice ya no la logro, ya no más. Sí. Pero ese es el reto, digamos, de los nuevos tiempos, ¿no? Y sobre todo de quienes quieren exponerse y creen de verdad que ahí hay una oportunidad. Hay gente que dice, no, ya con esas tecnologías no vamos a mejorar, no vamos a ser mejores personas. No es por ahí, sino es por otro lado. Y chévere, me parece muy, muy lícito que eso se dé. Que cada quien escoja un poco en qué metaverso quiere vivir. Sí. A mí me gustan los metaversos, me gusta las identidades múltiples, me gusta la posibilidad de expandirme a través del mundo con el uso de las tecnologías. Entonces, pues tengo que aprender, tengo que ponerme a prueba. Pero hay mucha gente que dice que no le interesa, pues entonces tranquila, no pasa nada. ¿Sus Pero hijas sí, le enseñan? ¿Sus hijas le enseñan? ¿O usted le enseña a sus hijas? No, hay de Balance. lado y lado, sí, porque mis hijas no son fanáticas Ok. de las redes, no las usan de una manera, yo creo que de una manera mucho más sana que yo, mucho menos adictiva, Sí. sí, las usan para aprender mucho, eso me encanta a mí ver, y aquí en la universidad también, la gente se conecta 3, 4 horas al día a estudiar. Nosotros tenemos una oferta virtual gigantesca y la gente sabe estudiar a través del mundo digital. Y yo no sería capaz, a mí me cuesta muchísimo trabajo un curso virtual. Yo me distraigo, me pasa una mosca y me voy, me llaman por teléfono y dejé de concentrarme. Pero la gente hace una maestría en formato virtual, estudia una carrera compleja, ingeniería a través de formato, y se gradúan y son excelentes. Entonces digo, qué maravilla, esta gente aprendió a manejar las redes o aprendió a vivir en medio del mundo digital. De acuerdo. Mire, le voy a hacer 2 últimas preguntas. La primera tiene que ver con usted, con su vida diaria. Este formato, pues, en este formato preguntamos cosas, pues, tal vez que no sabe la gente como no necesariamente de su intimidad, pero sí de cómo se organiza, por ejemplo, usted en un día, de teniendo tantas ocupaciones, ¿verdad? ¿Cómo le queda tiempo? Y así empecé esta entrevista para hacer un libro, escribirlo, ¿verdad? Es una investigación, son ensayos en los que, pues son ensayos técnicos, en verdad, pues hay que leer y hay que escribir y hay que Claro. borrar, y ¿no? Sí. Requiere un tiempo importante estar con sus hijas, requiere un tiempo importante ser una rectora en una universidad, pero también hacer talleres, pero también viajar, y que me imagino que todo lo que la invitan, entre esos esta entrevista de María Camila Díaz, y entonces me imagino que un día suyo es muy distinto al siguiente, o tiene como sus rutinas. No, y yo creo que soy la persona más alérgica a las rutinas del universo. Yo creo que eso es parte como de mi naturaleza, por decirlo de alguna manera. Me cuesta mucho hacer lo mismo en cualquier cosa. Entonces eso ayuda al desorden, pero a no morir en el desorden. Puede ser, pero tengo mucha gente que me cuida. Parte de la clave de eso es que tanto en la universidad como en la casa, como con los amigos y amigas, ahí la gente pues ya sabe que así es Brigitte, y así como yo los ayudo en otras cosas, ellos me ayudan en esta. Trato de, digamos, de no trabajar de noche, nunca, de estar en la casa a máximo a las 7 de la noche y no hacer nada después, sino llegar, estar con Adriana o con las niñas, y bueno, las niñas. Y además mi hija menor ya no vive con nosotros,
está en España. Pero sí, de compartir una copa de vino, de estar un rato con ellas, de hablar, de tener vida de familia. Entonces Ok. eso ayuda muchísimo. Y yo me desconecto fácil. Eso ¿Sí? sí, No sí, no sí, le sí. cuesta. No me cuesta para nada. Duermo bien. A veces me despierto en la madrugada a escribir. Es el único momento en que uno puede escribir, levantándose a las 3:30, 4 de la mañana, un cafecito y tiene 1, 2, 3 horas en relativo silencio y paz para avanzar. Y con inteligencia artificial eso rinde, pero tremendo, es una velocidad increíble. Y después ya comienza el trajín, pero no la rutina. El trajín, sí. El trajín, ¿Cuánto se demora arreglándose? Usted es una mujer muy No, eso sí, me toca dejar la regia. ropa el día anterior lista porque si lo hago el mismo día, no salgo de la casa. Entonces, ya, esta fue la decisión. Sí somos. Sí, bueno, muy bien. Dejo hasta, mejor dicho, zapatos, medias, Claro, todo, claro, porque si todo, no, todo. no hay poder humano, sí. Sí, independientemente si llueve, hace sol, uno se pone lo que decidió el día anterior. Y pues en el día a día casi no me maquillo, no hay mucho tiempo. En el carro, viniendo a la universidad, me he Sí, hecho el Photoshop del día, sí. que me gusta, y dependiendo si hay eventos, pues más que menos. Eh, y paso el día en la universidad, pero como te decía, un 30% de mi tiempo Depende. estoy viajando, estoy en otra ciudad de Colombia o por fuera del país. Eso me encanta viajar. A mí me dicen viaje y salto. Eh, 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 Estoy como en 15, 20 juntas directivas de Así también, organizaciones de todo también, tipo. sí. Entonces, pues ahí hay una responsabilidad adicional. Y creo que la gran ventaja es que la universidad es muy flexible y mis Ok. jefes son adorables. Mis jefes me dan, me alcahuetean todo, Ya, ya. hasta que se aburran, me imagino. Pero bueno, por ahora. ¿Y a qué hora le queda tiempo para hacerse las uñas? Eso siempre es al tiempo que uno está haciendo una entrevista, por ejemplo. Exacto, Aquí, en este instante. en este instante podría ser el caso, pero bueno, Vea, no. ¿qué tanto le gusta hacer noticia o no? Porque vi que hace como un mes que le dio una entrevista a mi colega querida Eva Rey, pues le preguntó por Petro y usted se mandó y dijo, no, sí, pues soy una petrista arrepentida y bueno, titular va, titular viene, le incomoda, le molesta, sabía que iba a pasar, Sí, obvio. yo tengo claro cuáles son los puntos donde uno oprime y explota el mundo. Eh, y por eso soy tan cuidadosa en las redes sociales. Por ejemplo, de hecho, principio fundamental, no tuitear borracho. Por favor, el celular, adiós. No haga eso, ni en horas extremas. Mm, y ser muy responsable con lo que uno dice, porque uno sabe que uno cree que está siendo clara y no lo está haciendo. De acuerdo. Y uno puede decir cosas que después uno no puede desdecir. Entonces, ser muy cuidadoso en las comunicaciones y todo. Entonces, por ejemplo, que yo soy una petrista arrepentida, lo que pasa es que yo voté por Petro, pero nunca fui petrista. Ya, eso es Entonces, importante decirlo. claro, exacto. Y mucha gente me dijo, pero a ver, ¿en qué momento? Y yo dije, no, yo no he apoyado al actual presidente en su carrera, lo respeto profundamente, pero pues yo soy más liberal que otra cosa y siempre he estado como en el centro. La gente me dice, tibia, tibia. Pues no creo que sea tibia, yo creo que soy radicalmente de centro. Radicalmente tibia. Radicalmente tibia, si es el caso, sí. Y Sí. vamos a ver en las próximas elecciones cómo nos va a las tibias. ¿Y cree que sí hay futuro en ese centro? Sí, siempre hay futuro porque pues la democracia es una construcción colectiva. Entonces, mientras no caigamos presa de caudillismos ni de grandes figuras heroicas, lo importante de las elecciones es que haya mucha gente y mucha gente responsable, más que buena, responsable.
Entonces, pues yo siempre invito a la ciudadanía que escoja bien sus congresistas, escoja bien a sus representantes a la Cámara, a la Asamblea. El presidente de la República realmente no debería ser tan importante. No, para nada, no debería ser tan importante. En el tema de, en su tema, por ejemplo, ¿cómo cree que el presidente ha hecho las cosas en el tema de energético, en el tema de la exploración, minería, etcétera? ¿Cómo hace ese balance usted? Porque ya casi se está acabando ese gobierno. Yo diría todo mal. Lamentablemente hubiese podido hacer la diferencia pensando y cerrando con la idea de transiciones. Desde el principio se habló de la necesidad de un proceso de cambio y por el afán, por la urgencia, el proceso se despiporró. Porque las cosas no se pueden cambiar en 2, 3, 4 años. Y al principio el gobierno fue, digamos, comprensivo con esa noción de lo paulatino, pero a medida que el tiempo corre, se fue desesperando y no cumplió con esa promesa de actuar transicionalmente. Y comenzó a actuar de manera autoritaria, comenzó a actuar de manera impaciente y pues tenemos lo que tenemos hoy en día. Entonces, no tenemos transición, vamos a tener que revisar todas las políticas ambientales de nuevo, vamos a tener que volver a barajar. Habremos aprendido, eso sí. Sí, hay muchas lecciones provenientes de ideas novedosas que han llegado al Estado, y eso es bueno, eso siempre es bueno. Y pues la recomendación que nos corresponde a todos honrar y es la paciencia, la prudencia y el respeto al trabajo colectivo. Yo insisto en esa idea. De verdad, si uno dice que quiere concertar y que quiere un acuerdo, tiene que proveer los términos y oportunidades para que haya el acuerdo. Y eso no se dio. En ese gobierno el llamado al acuerdo no se dio. Hablando de por eso, de transformaciones, por eso hay que leer Transecología. Gracias, Brigitte, por haber estado acá. Me hubiera quedado acá 1000 horas, pero me están diciendo que hay 10 personas esperándola. Le mando besos y abrazos. Gracias infinitas. Es una buena oportunidad para invitar a la gente a que lea Transecología y este libro tan bonito que nos invita a reflexionar y a incomodarnos y a criticar. A criticar también, a analizar de todo, un poquito. Sí, todo. Bienvenidos, bienvenidas a ir en contra de cualquier certeza. Eso. Gracias, Brigitte. Un abrazo. María Camila, muchas gracias. Gracias. Y gracias a toda la gente también que se conectó durante esta entrevista. No se les olvide a la gente nueva que está llegando suscribirse acá abajito. Es importante que lo hagan para que sigan siendo parte de esta comunidad y sigamos creciendo en muchos países y en nuestro país también en muchas zonas y regiones. Nos vemos. ¡Mua! Chao.